músculos del antebrazo. Estos músculos están dispuestos en tres planos. Tres grupos. Siempre me confundo planos con grupos. Tres grupos. Sé cuál es la diferencia, pero cuando hablo no pienso y me confundo. Un grupo anterior, un grupo posterior y un grupo externo. Escuchen. ¿Qué es esto? Estoy tomando un cafecito. Son varios grupos, varios músculos por grupo, pero no se desesperen porque los vamos a ir estudiando de una manera, les vamos a buscar la vuelta para que nos resulte más fácil. Obvio que hay un poco de memoria y hay que repetir como un lorito y no queda otra, pero vamos a tratar de que esa repetición sea lo más ordenada y lo más piola y fácil posible. Vamos a hablar en esta primera entrega de músculos del grupo anterior del antebrazo. Estos músculos están dispuestos en 4 planos, que de profundidad a superficie son un primer plano formado por el pronador cuadrado, un plano siguiente formado por 2 músculos que son hacia afuera el flexor propio del pulgar y hacia adentro el flexor común profundo de los dedos, un tercer plano formado por el flexor común superficial y un cuarto plano, el más superficial de todos, formado por los músculos epitrocleares, que son de afuera adentro el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Todos estos músculos, y ya lo dejamos sentado, están inervados por el nervio mediano, a excepción del cubital anterior y de los 2 haces externos del flexor común profundo están inervados por el nervio cubital. He aquí cómo están dispuestos entonces los músculos del grupo anterior del antebrazo. Ahora bien, los tengo que saber en orden. ¿Es necesario que sepa el orden de superficie a profundidad de estos músculos? Obvio, por supuesto, sí o sí, hay que saberlo. ¿Entendido? ¿Y cómo hacemos para acordarnos? No es tan complicada la cosa. Fíjense. Lo más profundo se va a insertar bien abajo. Es decir, que el flexor común profundo va a ocupar la parte más inferior. Y se inserta en el tercio inferior de la cara anterior del radio y en el tercio inferior de la cara anterior del cúbito. De este lado vamos a ir dibujando las zonas de inserción. Si avanzamos hacia superficial tenemos el plano del flexor común profundo, del flexor propio del pulgar y del flexor común profundo. El pronador cuadrado tiene como función, cuando se contrae, la de pronar la muñeca. El flexor propio del pulgar es bien externo y bien interno es el flexor común profundo de los dedos, ambos dos en el mismo plano. Se insertan el más externo, es decir, el flexor propio, en todo lo que nos queda de la cara anterior del radio y una pendejésima chiquitita en la cara externa de la coronoides. Y el flexor común profundo lo hace en todo lo que nos queda de la cara anterior del cúbito. De ahí van a encontrar su inserción distal en cafecito, en la base de la última falange de los dedos, el propio del pulgar, del dedo pulgar, y el común de los 4 últimos dedos. Después tenemos el plano del flexor común superficial, que acá vemos cómo está dispuesto. Hace un arco y tiene una inserción proximal formada por 2 haces. Un haz húmero cubital que se inserta en la epitroclea, en la coronoides, y un haz radial que lo hace en la parte más superior y externa del cuerpo del radio. Y de ahí tiene una porción bien carnosa como el anterior, como el flexor común profundo, y en su tercio inferior se divide en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Van a ir a la base de la segunda falange dividiéndose en 2 cintillas. Después vamos a ver bien cómo se disponen estos tendones. Y por último tenemos los músculos epitrocleares, donde acá les marco al pronador redondo. Y acá es la zona de inserción distal, entre la inserción del flexor común superficial y el flexor propio del dedo grueso en la cara anterior del radio. Buenísimo. Fíjense esto. Músculos superficiales del grupo anterior del antebrazo. Eso que se ve ahí en amarillo es una expansión fibrosa del músculo bíceps, que va a abrazar, a anillar, englobar, a juntar a todos los músculos epitrocleares. Ahí se ve en azul, en celeste, el pronador redondo, que se inserta por detrás, bien profundo, de este, que es el supinador largo, que nada tiene que ver con los músculos epitrocleares, pero que lo pongo porque topográficamente lo necesitamos para algo.
Entonces, músculos epiteliales son, de afuera adentro, el pronador redondo, que acá lo tenemos en color celeste, el palmar mayor en azul, el palmar menor en celeste y el cubital anterior en verde. Acá está un poco ampliado a nivel de la muñeca para ver cómo discurren. El palmar mayor se inserta distalmente por un tendón en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano. El palmar menor lo hace abriéndose en abanico en la palma de la mano a nivel de la aponeurosis palmar media. Y el cubital anterior lo hace en el pisiforme. En realidad también se inserta en los dos últimos metacarpianos, quinto y cuarto, y en la apófisis unciforme del hueso ganchoso. Pero cerremos en que lo hace en el pisiforme y está perfecto, no hay ningún problema. Eso que se ve acá, ahí, es el flexor común profundo, perdón, el flexor propio del dedo grueso. Y sobre él viene bajando la arteria radial. En este espacio topográfico importantísimo que es el canal del pulso, que está delimitado por el palmar mayor hacia adentro, el supinador largo, ven por qué se los dibujaba, por qué se los marcaba hacia afuera, y el piso dado por el flexor propio del pulgar. Por ahí corre la arteria radial. Entre el palmar mayor y el palmar menor, el nervio mediano, y por detrás del cubital anterior, el paquete vasculonervioso cubital. Vamos a ver antebrazo, grupo posterior y grupo externo. A nivel posterior los músculos se disponen en dos planos. Un superficial donde tenemos arriba el anconio y abajo de afuera adentro el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Y en un plano profundo, de arriba abajo y de afuera adentro, el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Todos en ese orden. Vamos a recordar en una cara posterior de antebrazo óseo las diferentes inserciones óseas. Acá lo tenemos un poco más ampliado: interno, externo, antebrazo derecho. En el borde posterior del cúbito, que es un borde que tenía forma de S itálica, no sé si se acuerdan, se insertan hacia arriba el cubital anterior, que no pertenece al grupo posterior, pero como se inserta, se los marco. Y por debajo, el cubital posterior. En la cara interna, o la parte más externa, perdón, del olecranon, en la parte posterior, el anconio, parte posterior y externa del olecranon. Por debajo de la cavidad sigmoidea menor y hasta la cara o parte externa del radio, el supinador corto. Y después, este espacio que nos queda es ocupado por inserciones musculares de los músculos profundos del grupo posterior. Es decir, por el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Hay que saberlo de memoria, esto no queda otra. Las referencias por si no me creen y seguimos. Bien, vamos a ver el antebrazo posterior, grupo posterior, plano superficial. Dijimos que teníamos en la parte posterior del hombro una tapita triangular que es el anconio, que se inserta en el epicóndilo, como todos los músculos del plano superficial del grupo posterior, son todos epicondilios, y de ahí va a la cara posterior, parte externa del olecranon. Después tengo el cubital posterior, que se inserta en el epicóndilo y en el borde posterior del cúbito, y de ahí va a ir a la base del quinto metacarpiano. Funciones de estos músculos: del anconio, extensor del codo respecto del brazo, y del cubital posterior, extensor de la muñeca. Después tenemos el extensor propio del meñique, que se inserta en el epicóndilo como todos, y distalmente manda sus fibras a fusionarse con el tendón correspondiente al índice del extensor común de los dedos. Y después tenemos el extensor común de los dedos, que va desde el epicóndilo a los 4 últimos dedos, donde a cada dedo le va a mandar un tendón. Fíjense, eso que tenemos ahí es el cubital anterior, y esto que tenemos ahí en rosa mariquita, el supinador largo. Buenísimo. Miren, sistema extensor de los dedos. Está formado por el extensor común de los dedos, que manda un tendón para cada dedo, para cada uno de los 4 últimos dedos. Acá tengo el metacarpiano, la primera falange, la segunda falange y la tercera falange. ¿Por qué es importante esto? Porque el tendón del extensor, a nivel de articulación metacarpofalángica, se divide en 3 lengüetas. Una lengüeta media que termina en la base de la segunda falange y 2 laterales que se vuelven a juntar y terminan en la base de la tercera falange. He aquí el tendón del extensor común de los dedos para los 4 últimos dedos. A ver las referencias.
Este tendón va a recibir a los interóseos y a los lumbricales. Interóseo, este es el lumbrical, estas son las banderetas laterales, esta es la bandereta común de las dos laterales que se juntan. Esto es el espacio que queda comprendido entre las dos banderetas laterales que se denomina aponeuriosis triangular. Esto es la bandereta central, una expansión dorsal de los ligamentos, el extensor común que es este y el otro interóseo que es ese. Sistema extensor de los dedos. Buenísimo. Antebrazo plano profundo. Teníamos de arriba abajo el separador largo, el extensor corto, el extensor largo y el extensor propio del índice. Los tres primeros son del pulgar. Muy bien. Y acá podemos incluir el grupo externo del antebrazo. Así que vamos a sacar estas referencias. Señor director, las referencias, por favor. Qué pirucho que estoy, ¿eh? Muy bien. Entonces, el grupo externo del antebrazo tenemos 4 músculos, que son de profunda superficial, el supinador corto, el segundo radial, el primer radial y el supinador largo o húmero estilo radial. El supinador largo se inserta en el borde externo del húmero y distalmente en la apófisis estiloides. Es un músculo supinador. El primer radial se inserta por debajo de la inserción del supinador largo y por arriba del epicóndilo. Y distalmente se inserta en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Y el segundo radial, que se inserta en el epicóndilo, distalmente se inserta en la base radial del segundo metacarpiano. Del tercero, perdón. El primero en la base del segundo y el segundo en la base del tercero, los radiales. Todo el grupo externo está inervado por el nervio radial. Los radiales son extensores de la muñeca y el supinador corto es un músculo supinador. Perfecto. Fíjense, grupo posterior y grupo externo. Esto es una mano ósea vista de dorsal, vista desde atrás. Esto es interno y esto es externo. Tenemos el separador largo del pulgar que viene a insertarse distalmente en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar que lo hace en la base de la primera falange del pulgar y el extensor largo que se engancha en uno de los tubérculos y se separa del extensor corto y va a la base de la tercera falange. Y después tenemos el extensor propio del índice que mezcla su tendón con el tendón que le corresponde del extensor común de los dedos. He aquí los 4 músculos en su inserción distal del grupo posterior plano profundo. ¿Se entendió? Bien, este hueso es el escafoides. Y acá vienen el supinador largo a la apófisis estiloides, el primer radial a la base del segundo y metacarpiano, y el tercer radial, el segundo radial a la base del tercero. Primer radial a la base del segundo, segundo radial a la base del tercero. Se me delimita entre los dos tendones del extensor un espacio conocido como tabaquera anatómica, que tienen que conocer. Los límites son entonces hacia afuera el extensor corto del pulgar y hacia adentro el extensor largo del pulgar. Y tengo un hueso como contenido, un hueso que es el escafoides, 2 músculos que son los músculos radiales primero y segundo, y una arteria que es la arteria radial, que viene del canal del pulso, desde ventral, se hace dorsal, luego perfora este primer espacio interóseo y se vuelve a hacer ventral. ¿Se entendió? Espero que sí. Fíjense, supinador corto. ¿Dónde se inserta el supinador corto? Este músculo tiene como inserción la cavidad o la rugosidad subsigmoidea menor, el epicóndilo y la cara externa del radio. Entre esos 3 puntos se va a insertar el supinador corto. Es un músculo muy profundo, acá lo vemos, supinador corto, acá lo vemos, supinador corto, perforado por el nervio radial. Este es el supinador largo, exactamente, que va a la apófisis estiloides. Entonces, tiene 2 haces el supinador corto. Un haz profundo que va de la rugosidad subsigmoidea menor, rodea el cuello, la parte superior del radio y va a la cara externa de este. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Haz profundo. El haz superficial se expande desde la rugosidad subsigmoidea menor al epicóndilo y desde esa cuerda tendinosa viene bajando y abraza la articulación del codo. Haz superficial. Entre ambos se delimita un canal que se denomina canal de Frost, por donde pasa la raíz posterior del nervio radial, que va a inervar a todo lo que es el grupo posterior y externo del antebrazo. Acá les marco la tabaquera anatómica de vuelta entre el extensor corto y el extensor largo, conteniendo a los músculos radiales. Primer radial a la base del segundo metacarpiano, segundo radial a la base del tercer metacarpiano. Habíamos dicho que estaban dispuestos en 4 planos,
y que los flexores comunes eran dos. El flexor común profundo, que comparte el segundo plano de profundo a superficie junto con el flexor propio del pulgar, y el flexor común superficial, en azul, que ocupa el tercer plano. El flexor común profundo, acá lo tenemos, tiene una primera parte que es carnosa y se divide después en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos. Se va a insertar proximalmente en toda la cara anterior del cúbito, por arriba de la inserción del pronador cuadrado. ¿Se acuerdan del video anterior? Bien. Testú dice que una pequeña pendejésima a este nivel, en el borde interno del radio, por debajo de la tuberosidad bicipital, prestaría inserción a este flexor común profundo de los dedos. Pero lo que decimos siempre es que principalmente está en la cara anterior del cúbito, en sus 2/3 superiores del cuerpo de este hueso. Distalmente se va a insertar por una bandereta en las últimas falanges de los 4 últimos dedos, es decir, en las terceras falanges del índice, del medio, del anular y del meñique. El que sigue es el flexor común superficial de los dedos, que es mucho más alto, empieza en la epitróclea y hace todo un arco hasta la cara superior del radio en la parte externa, hace todo un arco, y de ahí tiene una porción carnosa y después se divide en 4 tendones en la unión de sus 2/3 superiores con su tercio inferior, 4 tendones que van a encontrar a los 4 últimos dedos. La inserción proximal está dada por un haz húmero cubital, que está dado por una inserción en la epitróclea y otra en la apófisis coronoides, y un haz radial. Perfecto, en la parte más superior y externa del cuerpo del radio. De ahí baja a los 4 últimos dedos, dividiéndose en 2 lengüetas. A nivel de la articulación metacarpofalángica se divide en 2 lengüetas que van a insertarse en las partes laterales de las segundas falanges. Si cortamos el antebrazo por el tercio inferior, quiero que veamos que los tendones del flexor común superficial se superponen. ¿Qué significa esto? Fíjense, miren. Tenemos, mejor dicho, el cúbito y el radio. Este es el radio, que es externo. Este es el cúbito, lo estamos viendo desde abajo. Parte anterior, grupo posterior. Lo más profundo que era, si avanzábamos de profundo a superficie, el plano del pronador cuadrado, que acá lo tenemos. Después seguía el plano del flexor común profundo de los dedos, para el índice, para el medio, para el anular y para el meñique. Y acá vendría el flexor propio del pulgar, índice, medio, anular, meñique del flexor común profundo. Por arriba tenemos el flexor común superficial, pero los tendones de este músculo no están dispuestos como los del profundo, sino que se superponen, de manera tal que hacia arriba, hacia anterior, tenemos los tendones, hacia abajo empezamos, del índice y del meñique, y hacia arriba del medio y del anular. ¿Se entendió? Es como, para que ustedes se acuerden, hagan los cuernitos. Entonces, ¿qué me queda hacia arriba de la palma? El dedo medio y el anular. Entonces, los más palmares, los más superficiales, van a ser los tendones del dedo medio, que es este, y del dedo anular. Y hacia abajo tenemos el del índice y el del meñique. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que venía acá? Un músculo de grupo externo que era el supinador largo, que yo les había contado que si bien no forma parte de los músculos del grupo anterior, lo ponemos porque es un reparo topográfico importante. Ahí tenemos el grupo superficial, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Ahí tenemos entonces el canal del pulso con la arteria radial, delimitado hacia adentro por el palmar mayor, hacia profundo por el flexor propio del dedo gordo y hacia afuera por el supinador largo. Entre el palmar mayor y el palmar menor, el nervio mediano. Y por detrás, hacia profundo respecto del cubital anterior, tenemos el nervio cubital, la arteria cubital y las 2 venas satélites. La arteria radial también está acompañada de sus 2 venas satélites. ¿Se entendió esto? Buenísimo. Fíjense ahora qué pasa en la muñeca. Tenemos palmar menor, cubital anterior. Sacamos y vemos los haces del flexor común superficial superpuestos. Los más superficiales son, como habíamos dicho entonces, el del medio y el del anular. Y ahí vemos cómo hace un arco, y va a los 4 últimos dedos, dividiéndose en 2 lengüetas, que van a encontrarse a las caras laterales de la segunda falange. Fíjense, una mano ósea vista de adelante
interno externo y vienen los haces del flexor común profundo de los dedos, a la base de la tercera falange. Por arriba de este, más superficial, los haces del flexor común superficial, a la base de la segunda falange, de manera tal que hace un ojal y deja emerger al flexor común profundo. El profundo es el perforante y el superficial es el perforado. Y acá viene el flexor propio del dedo gordo. En realidad, la disposición sería esta. Fíjense, se abren dos patitas y deja pasar el flexor común profundo. Y hay unos mesotendones que lo anclan también a las partes laterales. Esta es la disposición exacta que tiene el flexor común superficial. Se divide en dos cintillas que se curvan sobre el eje y se van hacia el lado opuesto. Y forman un túnel por donde va a pasar el flexor común profundo. Acá vemos el flexor común superficial, tendón perforado, el flexor común profundo, que es el perforante, a este nivel. Ahí lo ven. Esos son los lumbricales, primero y segundo, tercero y cuarto, que son unos músculos que van de músculo a músculo, se insertan en los tendones del flexor común profundo y van a ir hacia el dorso de la mano al tendón del extensor común de los dedos. Ya después lo vamos a ver cuando veamos el grupo dorsal o cuando veamos los músculos intrínsecos de la mano. Tendón perforante el profundo, perforado el superficial. Acuérdense de ese concepto porque es importantísimo. Y acá lo volvemos a tener. El profundo o perforante, el superficial o perforado y los mesotendones, que anclan estos a las falanges. Víncula tendinum se llama. Y acá vemos el túnel carpiano, que está formado por una expansión fibrosa que es el ligamento anular anterior del carpo, que va desde el escafoides hasta el pisiforme y abraza todo el carpo y deja pasar los tendones de los flexores. Por una cubierta sola propia pasa que es el palmar mayor. El palmar mayor pasa por una cubierta propia, ya que parte del ligamento tabica en una celda individual para el palmar mayor. Del lado externo hace lo mismo para formar el canal de Guyon. Entonces, desde el escafoides y el trapecio hacia afuera, hasta el pisiforme y la policiforme del hueso ganchoso hacia adentro, se extiende el ligamento anular anterior, que manda dos expansiones fibrosas. Una, que es esta, que es la externa, que va a circunscribir la corredera o el estuche para el palmar mayor, y otra bien interna, que es el canal de Guyon, por donde pasa el paquete vasculonervioso cubital.